Quiero destacar la entrevista que vamos a hacer ahora, porque recién hablábamos con Luis Tagliapietra y gran parte del impulso que tuvo el expediente de Dolores de espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan tiene que ver con el informe que hizo la bicameral de seguimiento de órganos de inteligencia que preside Leopoldo Moró. Un trabajo excelente que yo tengo acá sobre la mesa, un informe impecable. Y ayer leí en una cosa, me pareció una fake news, ¿no? Que después Leopoldo lo aclaró muy bien en Twitter. Clarín se mandó una opereta típica de los medios de comunicación, de los fines de comunicación, de esta cosa de la opinión publicada, como lo llamamos nosotros, ¿no? La manipulación constante, estos medios hegemónicos. El título dice: revelan que antes de las elecciones un asesor de Leopoldo Moró se entrevistó con Marcelo D'Alessio. Y hace una zaraza que... Bueno, después Leopoldo lo aclara en Twitter cómo es la verdad, ¿no? Y ahora está en línea el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Órganos de Inteligencia y diputado nacional, el querido, porque hace muchos años que lo conozco, Leopoldo Moró. Leopoldo, buen día. Gabriel Oliverio te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien, Gabriel. Un gusto en escucharte. ¿Cómo andas? Qué alegría, ¿eh? Muchas gracias por atendernos en este horario que es difícil para la política, ¿viste? Bueno, no te vas a creer. Ya, además, a la edad que tengo, me levanto bastante temprano. Bueno, muchas gracias. Contame, ¿qué impresión tuviste ayer cuando viste la nota esta de Clarín? Bueno, como dije en la réplica, uno no sabe si Clarín se deja operar por los espías o Clarín opera con los espías. Digo esto ¿por qué? Porque la nota es falsa desde el principio hasta el fin. ¿En qué sentido? Nosotros el 22 de octubre en la comisión recibimos una nota del abogado defensor de D'Alessio en la que nos planteaba que pedía o reclamaba que algún miembro de la comisión se entrevistara con D'Alessio en el penal de Ezeiza, que es donde está detenido, porque él temía por su seguridad personal y en el marco de la ley de inteligencia. Sí. Entonces, lo que decidimos es que ningún miembro se entrevistara con él de la comisión, es decir, ningún legislador, ni senador, ni diputado, sino que fuera el director de asuntos jurídicos de nuestra comisión, pero además, expresamente, en una nota que nosotros contestamos el 5 de noviembre al defensor de D'Alessio, reclamábamos que en la entrevista estuviera presente su abogado defensor. O sea, concretamente... Como corresponde, ¿no? Es lo que corresponde. Como corresponde. Claro. Bueno, y fue como se concretó la reunión. Fue el director de asuntos jurídicos de la comisión, estaba presente el defensor de D'Alessio, y bueno, el director de asuntos jurídicos le dijo a D'Alessio que si se trataba meramente de una cuestión vinculada a su seguridad personal, la tenía que hablar en el juzgado que tiene a su cargo la carga, la causa. Exactamente. Y si se trataba de algún dato que él quería aportar referido a violaciones de la ley de inteligencia, que la comisión tenía la predisposición, y no solamente la predisposición, la obligación de recibir su declaración. Porque precisamente nosotros somos una comisión de fiscalización y control de los organismos de inteligencia, en el sentido de que hacemos un control democrático en relación a las violaciones de la ley de inteligencia. Bueno, y eso fue todo. Como D'Alessio no aportaba ningún elemento concreto, no manifestó su decisión de ir a la comisión, sino que por el contrario dijo que iba a ir al juzgado, como efectivamente ocurrió, ahí terminó todo. Hay precedentes en esto. Cuando se hizo la Comisión Parlamentaria de Investigación del caso de la AMIA, el comisario Rivelli, que estaba preso en aquel momento, también pidió hablar con la comisión. Y la comisión destacó a una persona, en aquel momento un legislador, que era de la Unión Cívica Radical, Melchor Tucuruchaga, que lo entrevistó, y como había elementos, o en principio estimó que había elementos para que declaró Rivelli en la comisión, que integraba entre otras Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí es como se descubre la famosa coima aquella que se filma, que le pagan a Tejeldín, el juez Galeano, etcétera, para que deformen o para que desinformen respecto a la causa. Bueno, nada. Entonces, Clarín presenta esto como que yo envié de manera secreta a un asesor. Primero, no es el asesor,
es director de asuntos jurídicos. Segundo, no tuvo nada de secreto. Además, fue enviado porque fue pedido expresamente por la defensa de D'Alessio. Nosotros hicimos la reunión, mejor dicho, la hizo el director de jurídicos con la presencia del abogado como condición sine qua non, como corresponde. Y bueno, y nada, y eso. Pero lo que pasa es que Clarín está muy preocupado por dos cosas. En primer lugar, por defender a Macri, sobre todo en relación al tema del procesamiento por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, a los familiares de los submarinistas de Lara San Juan. Sí. Recién hablamos con Luis Tagliapietra acá al aire. Bueno, hay un ataque permanente al juez de la causa, bueno, ya sabemos. Sí. Y en segundo lugar, Clarín está muy preocupado efectivamente por lo que pueda decir D'Alessio, por razones que todos conocemos. Sabemos que D'Alessio está procesado en una causa donde los amigos de D'Alessio, expresamente mencionados en la causa, son el fiscal Stornelli por un lado y Daniel Santoro de Clarín por el otro. Ahora, que no se preocupe con nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad. Nosotros vamos a actuar siempre dentro del marco de la ley, pero también vamos a actuar siempre en el ejercicio del control democrático que tenemos que ejercitar para que los ciudadanos no sean atropellados, como fueron durante todo el gobierno de Macri, por ese plan sistemático de espionaje ilegal, persecución política y extorsión que se vivió en la Argentina. Hay que leer el informe de la bicameral para entender lo que Macri hizo, un desastre, realmente es aberrante. Y mirá, ahí en el... Disculpame que te interrumpa. Sí. No, digo que en ese informe nosotros determinamos la existencia de 342 ciudadanos que habían sido espiados durante ese periodo y 171 organizaciones políticas, sociales, comunitarias, religiosas. Por ejemplo, lo habían espiado a Monseñor Lugones, que es el titular de la Pastoral Social de la Iglesia Católica Argentina. Nadie quedó afuera de esa persecución política y de ese plan sistemático de espionaje ilegal. Propios y ajenos, además. Porque a los propios también a sus amigos también los espió. Sí. A Santilli, a María Eugenia Vidal, a Larreta. Hay fotos que tenemos nosotros en el informe. Bueno, en el informe no las volcamos, pero sí volcamos en el informe las declaraciones de los propios espías que confesaron en nuestra comisión y posteriormente en los juzgados que llevan las causas esas acciones de espionaje. Pero hay fotos que tenemos nosotros en la comisión, por ejemplo, de los seguimientos a Larreta, o los seguimientos a Monzó, que era el titular de la Cámara. Cada vez que Monzó salía de la Cámara de Diputados, en la vereda de enfrente, vos sabés que está el de anexo de la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, en la vereda hay un estacionamiento de motos, que van los motoqueros, siempre vas a ver ahí entre 20 y 30 motos. Sí. Bueno, ahí tenían un personal estable con un agente de la AFI masculino y uno femenino, que cada vez que Monzó salía, arrancaban con la moto desde ese lugar donde podían pasar disimulados y lo seguían permanentemente por la ciudad de Buenos Aires para detectar las reuniones, con quién se encontraba, etcétera. Y eso no solo está documentado, sino que los que hacían y practicaban ese espionaje, que en general eran policías de la ciudad, que este también es un dato muy importante. Sí. Es un muy buen dato. El grupo más activo de espionaje de la AFI en ese periodo, que era un grupo que se autodenominaban a sí mismos Super Mario Bros, ese grupo eran sobre 20 personas, 18 oficiales de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Impresionante. Estaba viendo los nombres, Luis Delía, Fantino, Moyano, a todo el mundo espiaron. Sí, fue... Bueno, por eso te digo, fue un plan sistemático, no es que era un loquito o un grupito de cuentapropistas que hacían trabajo por sí mismos. Fue un plan sistemático montado de las estructuras del Estado. Una especie, como lo definimos en el informe, de serpiente de varias cabezas. Con la AFI, que era la Agencia Federal de Inteligencia, haciendo este espionaje, que no solamente era espionaje de seguimiento, hacían ciberpatrullaje, se metían en los dispositivos de los que espiaban, Facebook, etcétera, etcétera. Bueno, seguimientos fotográficos a los familiares de Lara San Juan.
Los espiaron durante un año consecutivo, de más o menos noviembre del 2017 a diciembre del 2017. A las hermanas, a los hermanos, a las hijas, a las esposas de los submarinistas. Una cosa aberrante. Todo delito que invada la privacidad de las personas es aberrante, pero si encima ejercitas esa presión sobre familiares de submarinistas que están enterrados a 900 metros de profundidad en el mar, me parece que ya aberrante es un calificativo bastante liviano. Ayer leí la apelación que hizo a la Cámara de Mar del Plata del procesamiento y nada indica que la Cámara vaya a revocar el procesamiento. Seguramente lo va a confirmar. Lamentablemente por tiempos va a pasar para el año que viene. ¿Vos cómo pensás que va a terminar eso? ¿Terminará acá en Comodoro Pi con el sueño de los justos o en la Cámara de Mar del Plata o en el Tribunal Oral de Mar del Plata con un juicio como corresponde? Y hay que estar muy atentos porque efectivamente, como vos bien decís, van a hacer un enorme esfuerzo por ya sacar la causa de Dolores y traerla a Comodoro Pi, como han hecho con todas las causas en las que se han sustanciado las investigaciones fuera de Comodoro Pi. Porque este es un país muy extraño, es un país donde hay dos poderes judiciales, aunque parezca mentira. El Poder Judicial de Comodoro Pi y el resto. El Poder Judicial de Comodoro Pi es un Poder Judicial que responde a determinados grupos a determinados grupos económicos altamente concentrados, al entramado del diario La Nación y del diario Clarín, y al macrismo, que colonizó bastante Comodoro Pi, sobre todo en el ámbito de las cámaras de casación y de las cámaras federales. Entonces, toda causa que se sustancia fuera de Comodoro Pi, ¿qué hacen? La quieren llevar a Comodoro Pi. ¿Y por qué? La pregunta es muy sencilla y la respuesta también es muy sencilla. Porque ahí tienen todavía quienes lo protejan, las complicidades. Por eso la desesperación por llevar cualquier causa a Comodoro Pi. Ya lo lograron con las causas del espionaje de Lomas de Zamora. Están en Comodoro Pi. Y desde que están en Comodoro Pi se paralizaron y estarán buscando los camaristas, que no son nada más y nada menos que Bruglia y Bertucci, entre ellos, y Llorens, todos ellos puestos a dedo por Macri en esa cámara. Estarán buscando la oportunidad para ver en qué momento encuentran a la opinión pública distraída y tratan de salvar a los que fueron procesados en la investigación de Lomas. Bueno, respecto a la de Dolores, por eso te digo, hay que tener el ojo muy abierto, porque en cualquier momento pueden pegar el manotazo y llevársela también a Comodoro Pi, como pide Macri. Sí, bueno, ahora va a haber una oportunidad si apelan a la Cámara de Casación. Por eso te decía. Bueno, sí, por eso digo, a ver, todos tenemos derecho a utilizar el recurso de apelación en un proceso judicial. Nadie puede negárselo a nadie. Ahora, siempre las apelaciones, reitero, tienen como objetivo sacar las causas de sus jueces naturales cuando están fuera de Comodoro Pi y llevarlas a Comodoro Pi. Entonces la gente se tiene que preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en Comodoro Pi? Y lo que pasa en Comodoro Pi es que están los cómplices de Macri que te trituran las causas, te las meten en un cajón, empiezan a desglosarlas, dictan medidas de exhibición de responsabilidades, y bueno, y ahí ya después te la licúan y desaparece la causa. Leopoldo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Es un placer, como siempre, charlar con vos. Chao, que te vaya muy bien. Gracias, un placer. Chao. El diputado Leopoldo Moró, presidente de la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización Permanente de Órganos de Inteligencia, la bicameral de inteligencia del Congreso de la Nación Argentina.